Me da mucho gusto, como todos los jueves, que está con nosotros aquí Rodrigo Pérez Alonso, columnista de dinero, socio de Techonomics.mx y obviamente colaborador de este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué gusto, Juan Carlos, y extrañando obviamente, por supuesto, al tocayo A Rodrigo, ¿no? Pero es un gusto estar contigo también, ¿no? Obviamente. Oye, pues hoy vamos a platicar de un tema súper interesante y que, pues bueno, como mencionaba al principio del programa, está en la agenda de México durante los últimos 6 meses, y es más, desde desde el año pasado ya lo teníamos muy presente en la agenda, que es el Tratado de Libre Comercio. Así es, fíjate que en todo este ciclo de noticias que pues va arriba abajo, pues obviamente el TLC es un tema que se mantiene porque justamente las negociaciones, pasamos ya la primera ronda de negociaciones y estaremos hablando de la siguiente ronda de negociaciones aquí en la Ciudad de México entre los 3 países. Posteriormente se hará, si no mal recuerdo, en Toronto, la siguiente negociación o la siguiente ronda. Pero lo interesante de todo esto es que, pues primero la estrategia de negociación, ¿no? Por ahí salió una nota el día de hoy que, como bien decíamos afuera del aire, que pues ya se había hablado antes, hace unas 2 semanas, que es justamente el convenio de confidencialidad entre las 3 partes, en donde básicamente dicen no vamos a divulgar información hasta dentro de 4 años, cuando ya tengamos, digamos que el TLC bien negociado, ya esté consolidado, ¿no? Pero esto es normal, ¿no? En todos los acuerdos, de hecho también hubo un acuerdo, o más bien hubo un convenio que se firmó parecido cuando se empezaron las negociaciones del TPP, y es más, en el mismo Tratado de Libre Comercio original, yo recuerdo, yo era muy niño, pero yo recuerdo que en aquel entonces también se firmó un acuerdo de confidencialidad que hasta después de 4 o 5 años igualmente fue que se dieron a conocer cuáles fueron los arreglos, Así ¿no? es, yo creo que son prácticas comunes que se llevan a cabo en cualquier negociación de este estilo, porque justamente los temas son muy delicados y claro, si se filtra la información, pues obviamente puede haber ventajas competitivas para ciertas industrias o ciertos actores. Pero lo interesante de todo esto es que además de esta forma, de la forma de la negociación, a través de las rondas y a través de este convenio de confidencialidad, etcétera, lo interesante es que pues la narrativa que está manejando Trump y el representante comercial de Trump, que es Robert Litzinger, perdón, está diciendo básicamente que en cualquier momento se pueden salir del TLC y mandarlo, en otras palabras, a PIP, ¿no? Al rancho de López Obrador, en otras palabras, ¿no? Entonces yo creo que pues esta también es parte de esta negociación, es parte de esta estrategia de negociación, y lo que están diciendo también es básicamente, bueno, uno de los puntos principales es el déficit que existe con México, ¿no? Entonces estamos hablando de 60,000 millones de dólares del déficit de Estados Unidos con México en la balanza comercial, pero por otra parte también hay otros países donde la balanza comercial es mucho mayor o es mucho más grande en términos deficitarios, y estamos hablando de China en específico, 300,000 millones de dólares. ¿Por qué menciono China y por qué estoy mezclando peras y manzanas? Porque dentro de la estrategia y del fondo de la negociación del TLC están mencionando tanto el representante comercial como el mismo Trump que se va a meter una disposición, entre otras, de la manipulación de la moneda. En otras palabras, poniéndolo en términos muy lisos y llanos, si mi moneda, el peso, vale menos en términos o en comparación con el dólar, o se deprecia en comparación con el dólar, obviamente mis exportaciones son mucho más baratas para la compra, digamos, de los americanos, y por ende tengo mayor competitividad en términos de exportación. Es un tema que se ha manejado, digamos, en el WTO, en la Organización Mundial de Comercio, en la OMC, y en otro tipo de negociaciones de calado internacional, en este caso del TLC, y ahora está mencionándolo Trump y su representante comercial, cuando la realidad es que México pues no tiene esta problemática de la manipulación de la moneda, y no obstante lo están metiendo. Por eso, de nuevo, mezclo peras y manzanas, estamos hablando de China y México. El país que por excelencia hace este tipo de prácticas, tanto dumping como manipulación de su tipo de cambio, etcétera, es justamente China. Y China, el problema es que Trump no ha querido tocarlo ni con el pétalo de una rosa. En abril pasado mencionó justamente que el Departamento de Tesoro, quien se encarga de calificar a ciertos países como manipuladores de moneda, entre otras disposiciones,
Trump mencionó que el Departamento de Tesoro no se iba a meter ahí y no iba a mencionar nada. Entre otras cosas, porque, y aquí pasamos a una siguiente fase de este tema, es que la posición negociadora de China es 20 o 30 veces la multiplicación de 60 o 30 entre 60, que mis matemáticas ahorita no están tan buenas, pero digamos que es mucho mejor en términos de una posición negociadora por parte de China, primero por digamos que el déficit que tiene, pero lo más importante es que el déficit podría ser un tema negativo, pero lo más importante es que tiene $1 trillón de deuda de Estados Unidos. En otras palabras, en nomenclatura de Estados Unidos, $1 trillón son 1 millón de millones de dólares. De deuda de Estados Unidos, es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y en cualquier momento vende esos bonos y puede causar un problema con el dólar o puede causar un problema con la economía de Estados Unidos. Es decir, agregarle liquidez a la economía de Estados Unidos, a la economía mundial a través de los dólares, y eso causaría un problema pues bastante fuerte, ¿no? Yo creo que habría que desmenuzar un poquito este tema porque es relevante, porque aparte también en situaciones de geopolítica mundial se encuentran siendo muy amigos de Estados Unidos y China por las cuestiones de la situación en Corea del Norte. No, pero entonces, a ver, ¿qué es lo relevante en este momento en la cuestión de comercio entre Estados Unidos y China? Este déficit que tienen de 300,000 millones de dólares, ¿en qué se basa? ¿Qué es lo que dice Estados Unidos que está en contra? ¿Y por qué fijarse entonces, poniendo ya los puntos sobre las is, en el déficit que tiene con México si es 6 veces menor? Mira, en principio yo te diría que es el intercambio de bienes y servicios, pero también las cuentas nacionales incluyen también el ahorro de ciertos países, digamos, en este caso de China, y China ha estado manejando últimamente, se ha estado absteniendo de invertir, por ejemplo, en bienes raíces y en otro tipo de activos de Estados Unidos. ¿Por qué? Al final lo importante, quiere manipular estas cuentas nacionales, entre ellas la cuenta corriente, es decir, y la balanza comercial. ¿Por qué? Porque al final lo que quiere es ahorrar dinero, ahorrar yenes, para que su moneda incremente de valor y a su vez su economía pues fortalezca su posición. Lo interesante de todo esto es que estamos hablando de instituciones totalmente distintas y por eso comparaba peras y manzanas. En el caso de China es una economía de capitalismo de Estado. En otras palabras, el Estado interviene en cualquier momento en la economía y puede manejar ciertos indicadores como los indicadores del Banco del Banco Central, para justamente manipular su moneda. En el caso de México y Estados Unidos, y en el muy caso específico de México, el Banco Central primero es autónomo, es decir, la política fiscal y la política monetaria están totalmente, digamos que separadas en términos de autonomía institucional, y por otra parte pues tenemos una política fiscal totalmente independiente de la monetaria, digo de nuevo, y eso significa que el Estado no interviene directamente en la economía, estamos en una economía de mercado, mientras que en China, pues sí lo pueden manipular y pueden manipular el tipo de cambio, pueden manipular el nivel de ahorro, el nivel de inversión en otros países, en específico en Estados Unidos. Y si te fijas también, volviendo un poco al caso de China, digamos que la nomenclatura, es decir, el gobierno chino, está incluso arrestando a CEOs o digamos que directores generales de empresas, desde seguros hasta otro tipo de empresas, digamos que por corrupción, pero el trasfondo de todo eso es justamente decir, aquí los que mandamos somos nosotros y ustedes tienen que seguir los lineamientos que nosotros decimos en términos de inversión en otros países y en términos del manejo de la economía. Adicional a eso, también está poniendo restricciones a la inversión extranjera en China. Todos esos factores pues hacen que se manipulen estas cuentas nacionales, que en otras palabras, por hacerlo muy sencillo, son cuentas, digamos que contables, ¿no? De cuánto ingresa y cuánto egresa de mi economía en términos monetarios, en términos de bienes y servicios, y eso es justamente la manipulación que está llevando a cabo China. Por eso, de nuevo, estamos ante un caso en donde Trump y su representante comercial están tratando de meter disposiciones como esto de la manipulación de la moneda en el TLC, cuando la realidad es que ni Canadá ni México tienen nada que ver con este tipo de medidas, no tienen nada que ver con este tipo de narrativa ni mensaje. El que sí lo está haciendo es China.
y lo interesante es que lo meta en una negociación como el TLC, ¿no? Yo creo que lo relevante también es que después de los comentarios que se dieron hace un par de días en Phoenix por parte del presidente de Estados Unidos, pues él necesitaba una victoria política, ¿no? Es lo que necesita y está rodeando de la gente que fue quien lo apoyó para llegar a la presidencia de Estados Unidos. Y más allá, creo que nos debemos de fijar en qué es lo que está haciendo y cuáles son las cartas que realmente portan en la mesa, tanto Lighthizer como él, que al momento de negociar, ¿no? Porque hay muchas cifras que avalan el hecho de que el Tratado de Libre Comercio sí ha sido benéfico tanto para Estados Unidos como para Canadá como para México. Y a pesar de que ellos están alzando este estandarte de que existe un déficit nada más en el sector automotriz de 68,000 millones de dólares de la balanza comercial, que pues es cercano a 60,000 solamente, pues realmente nos hemos dado cuenta que existe un buen ambiente de negociación dentro de las salas pues donde se están llevando a cabo estas discusiones, ¿no? Como bien dices, las próximas discusiones van a darse del 1 al 5 de septiembre. Ante todo esto, y como bien mencionas, esta situación de China, que lo que se comenta de que Donald Trump necesita estas victorias políticas, ¿qué es lo que se puede esperar el día de mañana? Porque por los reportes que hubo después de que se cerró la primera ronda de negociaciones, hay algo que se destacó de que no se habían esclarecido cuáles son las cuestiones que va a pedir Estados Unidos en la petición de cambiar los métodos de origen de los productos. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Ya serían un poco más agresivos? ¿No serían, se mantendría el tono afable y tranquilo que hubo en esta primera ronda? Yo creo que al final es un tema de narrativas, es decir, de qué ideas se están manifestando políticas en términos de la negociación para efectos de cubrir su base electoral y su base, digamos que de campaña, por una parte, y por otra parte es la realidad de la negociación, ¿no? En otras palabras, tú me acabas de decir algo muy importante. La primera ronda fue de temas pues muy específicos, incluso en las próximas rondas se estará hablando de temas sanitarios, temas que son demasiado técnicos para venderlos políticamente. En otras palabras, la narrativa que está empujando tanto su representante comercial, siempre pronuncio mal, Robert Latzinger, siempre lo pronuncio mal, como Trump, es, primero, ya nos fregaron en términos de negociaciones, ya nos fregaron en el pasado y nosotros lo que queremos es volver al pasado donde éramos los gloriosos, el país glorioso de Estados Unidos. Segundo, tenemos un déficit comercial bastante fuerte que nos está afectando, que es totalmente falso. Obviamente el déficit está ahí, pero no es por los factores que él está mencionando. Y tercero, pues los mexicanos necesitamos poner casi una pared, porque nosotros tenemos que proteger a Estados Unidos de las importaciones de bienes y servicios que nos están afectando. Todo esto pues se basa en ideas que son una narrativa que es bastante pues anticuada, digamos que muy proteccionista, y al final lo que está pasando es que esa narrativa puede estar contaminando los temas técnicos que se están llevando a cabo mediante estas rondas, ¿no? Y ahí está el quid del asunto. Por eso es importante fijarnos en temas como este que te menciono de la manipulación de la moneda, que al final está contaminando un tema que no tiene nada que ver con México ni Canadá. México y Canadá no manipulan la moneda, tienen un régimen de flotación, de libre flotación de sus monedas, y por ende no manipulan las monedas. Los que sí manipulan las monedas son este tipo de países que te menciono, China en específico, ¿no? Rodrigo Pérez Alonso, columnista de Dinero, socio de Techonomics y pues ya un querido colaborador de nosotros aquí en Dinero por Excelsior Televisión. Igualmente, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias, Juan Carlos. Nosotros vamos...